así el niño y quiero ver, y aquel Jesús está tan valiente y ¡paz! Cayó y el niño Dios llamado Jesús desapareció. Ahí andan juntando. Ese es Dios. Qué Dios tan débil. Qué Dios tan inconfiable. No podemos confiar en un Dios así. Entonces, ese no es Dios. La gente está separada de Dios. ¿Cómo nos acercamos? Con el puente. ¿Quién es el sumo pontífice? Cristo, el gran puente, el sumo pontífice. Él es el que un día a ti te permitió pasar por ese lago de fuego, pasaste allá y entraste a la eternidad por medio de la fe en Él. Entonces, mis hermanos, ¿por qué hablamos de la sangre? Porque cuando pecó Adán, su sangre, escuchen, su sangre se deteriora y el pecado entra en él y por ende entra la muerte. Al entrar el pecado, su sangre está contaminada, su vida está contaminada. Quiero decirles que ustedes como mujeres, escuchen, porque surge la pregunta, nuevamente está en el aire, ¿por qué tuvo que nacer de una mujer y por obra del Espíritu Santo y no de un hombre santo y apartado? Porque un hombre, oiga, el hombre por más santo y apartado que esté, o sea, por obras, aunque José no se hubiese metido con otra mujer, nosotros como hombres, por causa de Adán, somos los que implantamos o ponemos la semilla en la mujer. Entiéndase, cuando un hombre y una mujer se unen, el hombre deposita el esperma o el huevo o la simiente. En otras palabras, hombres, para su mala información o su mala suerte, nosotros somos los portadores del pecado. Nosotros, porque nosotros somos los que implantamos la simiente, la que depositamos. Sobre nosotros corre la línea genética del pecado. La mujer es solamente un recipiente. La mujer solamente recibe esa semilla y es la que va cuidando, es la que va formando, es la que lo tiene ahí 9 meses y ya lo tiene. Pero ¿quién depositó esa semilla? El hombre. Por eso Jesús, ahí está la respuesta, por eso Jesús no podía nacer de un hombre llamado José. ¿Por qué? Porque era un hombre el cual traía una línea de pecado, corría sobre esa sangre pecado desde Adán, y no podía José depositar ese huevecillo, ese esperma, esa simiente, sin depositar el pecado. Por eso el ángel, lo que acabamos de leer, le dice, oye, tú vas a concebir, pero será producto del Espíritu Santo de Dios. Él depositará ese huevecillo, esa simiente, ese esperma en ti y será producto del Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos decir que Jesucristo es 100% hombre, porque nació en el vientre de una mujer como un hombre, pero el que le dio la vida fue el Espíritu de Dios. No tenía corrupción. ¿Ya lo está entendiendo? ¿Ya se le está grabando? ¿Ya lo puede explicar a las personas? ¿Qué tan importante hablar en estas fechas? Ay, nació, sí, pero explícame. ¿Por qué dices que es Dios? Aquí está todo lo que estamos hablando, el por qué Jesucristo decimos que es Dios. Porque Él es de la simiente incorruptible del Espíritu Santo de Dios. Mientras que la línea de nosotros, el hombre, de Adán, simiente corruptible. ¿Se entendió esa parte? ¿Lo tiene ahora sí? Bien capich. Y un poquito más de información. La palabra vida, donde dice porque la vida de la carne, la palabra vida viene del hebreo nepej con G, que significa alma. En otras palabras, porque el alma de la carne se encuentra en la sangre. Entonces, cuando usted se está tomando la sangre del cerdo, está tomando el alma de la vaca. Oiga,
Satanás siempre ha querido ir y siempre lo ha hecho así. Satanás siempre va en contra a lo que Dios pide. Nosotros como hijos de Dios no tenemos rituales de esa índole de beber sangre. ¿Por qué? Porque está prohibido. Oiga, pero el satanista, ¿qué hace? Bebe sangre. Es una aberración, es un pecado, es una blasfemia delante del Señor, porque ese es un mandamiento: no beban la sangre. Y ellos mismos lo hacen. Gallinas, cerdos, chivos, becerros, y pare usted de contar. Eso es lo que hacen. Y hoy por hoy lo siguen haciendo. Lo que me llama la atención en esto es que cuando hablamos del nacimiento de Jesús, no sé si usted se ha dado cuenta, ¿por qué el nacimiento de Jesús siempre es el que es atacado? Siempre es el que es el más atacado. ¿Se ha dado cuenta? Sacan documentales hoy y en Semana Santa, sacan documentales atacando el nacimiento de Jesús, que si es real, que si fue Dios, que si, muchos dicen, lo enterraron, es Dios, pero resucitaría, y ponen en tela de duda. A mí me llama la atención que no hacen estos documentales ni de Buda, ni de Confucio, ni de Mahoma, ni de diferentes líderes religiosos los atacan. Pero esta pregunta yo tengo la respuesta. La palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás, y que él está luchando y seguirá luchando mientras no sea atado. Seguirá luchando para cautivar la mente de los hombres, porque la lucha que tiene el ser humano aquí es de argumentos. ¿Qué son los argumentos? De pensamientos. Y cuando viene un canal como Discovery, una película como El Código Da Vinci, este tipo de documentales y películas y programas son con el fin de ¿qué? De bombardear tu mente para crear una duda y decir, ¿será que Jesucristo es Dios o no es Dios? Mejor ahí lo voy a dejar, yo no me voy a meter en la religión, pero le estoy dando bases fundamentales para que usted diga y confiese y explique que verdaderamente Jesucristo es Dios. Pero bueno, sabemos que Cristo es atacado por Satanás porque es su más acérrimo enemigo. Oiga, pero no solamente de Cristo, Cristo está sentado. Ahora el que pasó a ser su acérrimo enemigo se llama la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús, por ende, es usted y soy yo. Nosotros como varones somos los transmisores de la semilla y por ende de la sangre la cual depositamos en la mujer. Cuando el hombre y la mujer se unen para darle vida a un bebé, la función de la mujer es ser la receptora o la que recibe el huevo para incubarlo, o en otras palabras el esperma. Pero quien es portador de la semilla o de la sangre es el varón. Así es que varón, para los que dicen, a mucha honra, soy el macho, a nosotros nos tocó portar con ese pecado. Estos textos lo explican todo. Escuchen, estamos hablando del nacimiento de Jesús. En primer lugar, ese es en primer lugar, estamos hablando de nacimiento, muerte y resurrección. Dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es que hermano Juan y compañía o iglesia, démonos a la tarea de apresurarnos a seguir hablándole a nuestras familias de Cristo, porque todos pecaron. Todos pecaron. Hay una simiente incorruptible en nuestras familias.
que es la que el Señor Jesús quiere venir por medio del Espíritu Santo, a través del fuego consumidor, de la palabra que limpia, venir a quitar ese pecado en nuestra vida y traer la justificación y pasarnos de muerte a vida. Eso es la justificación, de muerte a vida. Dice Romanos 5:17, por la transgresión de un solo reino, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, hablando de Adán. Mucho más reinará en vida por uno solo, hablando de Cristo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justificación. Aquí tenemos el contraste de lo que acabo de explicar, todo lo que acabo de explicar. Aquí nos explica que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado que un día Adán cometió. La sangre de Adán se corrompió y por tener hijos, por él es el varón, viene la corrupción hasta nuestros días. Pero también dice, por causa de Cristo entra la justificación. Y todos los que creen en su nombre nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que esa simiente incorruptible, ahora pasamos a ser hombres justos y santos delante del Señor. Aprenda esto para que lo explique, apréndalo. Ahora, veamos la importancia de la sangre de Jesús. Escuche, la importancia de la sangre de Jesús. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A ver, vamos a entender. ¿Por qué sigue con la sangre el hermano Leo explicando esto? Porque estamos hablando de la importancia del nacimiento virginal de Cristo. ¿Ok? Bueno, nació de una virgen, pero ahora estamos declarando que este Cristo no viene con la sangre contaminada, viene con una sangre pura, limpia, perfecta, la cual nos acerca a Dios por su sangre. También dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Hizo la paz mediante qué? La sangre de su cruz. Si no hubiese habido cruz, no hay paz en el mundo. Un texto más, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no hubiese habido derramamiento de sangre, no hay remisión de tus pecados. Ahora, por medio de estas escrituras antes leídas, podemos darnos cuenta del porqué del nacimiento virginal y obra del Espíritu Santo de Jesucristo. Porque una vez habiendo nacido de hombre, hubiese sido transmitido el pecado a Cristo. Y a partir de ahí, estuviésemos hablando de un hombre y no del Dios hombre conocido teológicamente como el Theanthropos. Si Cristo hubiese nacido de José, no tuviéramos un Dios hombre, tuviéramos un profeta más. Un profeta más. Pero quiero decirle algo, Jesucristo no fue un profeta más, sino que es Dios mismo. Cabe resaltar que el nacimiento virginal de Cristo es el más controversial, atacado y blasfemado por el hombre. Yo pregunto, ¿por qué será que cada año, y año tras año, recibe los mismos ataques el nacimiento de Jesús, de líderes religiosos que hoy por hoy yacen en una tumba como de Mahoma, Confucio, Buda, Krishna,
o algunos de los tan proclamados hombres santos y sin pecado llamados papas. ¿Verdad que no se habla de ellos así? Como del nacimiento de Cristo, no se blasfema, no dice, ay, el Papa Pío, él no era santo. Hoy tenemos, digamos, escuche, el actual Papa diciendo las más exageradas aberraciones hoy por hoy, diciendo que todos los que abortan o las que abortan, pues pueden hacerlo, son perdonadas, así. Que yo sé que son perdonadas en el sentido que si ellas vienen a Cristo, las perdona por ese pecado. Pero está dando, se inclina más lo que él declara a que se vale abortar. Se vale abortar. Otra de las declaraciones de este hombre santo, que estamos hablando de los hombres santos de diferentes religiones como Mahoma, Buda, en sus religiones. Este papa de hoy en día, de nuestros tiempos, hay papas pasadas, pero ahora en la religión de nuestros días, este papa dice que ¿él quién es para condenar al homosexual? Ciertamente él no los condena, por supuesto, que no es nadie para condenar. Pero si nos la damos de líderes religiosos y que estamos a la punta de una iglesia llamada que vive en santidad, debemos de reprender el pecado. Estamos aquí como líderes y ministros, ¿para qué? Para exhortar, enseñar y llevar a la madurez. Y estas declaraciones que hoy en día se hacen de diferentes líderes, lo único que están haciendo es darle vuelo a la hilacha o libertad al pecado. Y ha dicho otras declaraciones terribles que todo el mundo todavía le sigue aplaudiendo. Él mismo dice que el Dios del Buda, que el Dios del Krishna, que el Dios de los judíos, que el Dios de los musulmanes es el mismo. Todos vamos a amarnos porque estamos adorando al mismo Dios. Eso es una vil mentira. Eso es una vil mentira. Dioses con D pequeña hay millones. En la India y en el África tienen hasta como más de 300 millones de dioses. Dioses. Pero un solo Dios verdadero con D mayor, D mayúscula. Así es que, he ahí la importancia. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el ataque por la cual Cristo está recibiendo todos estos ataques. Y miren, este texto siguiente, el 13, Efesios 5:13, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Mucha gente hoy por hoy se deja llevar por estas fiestas, por el paganismo, por celebraciones y se olvida de Jesús, simple y sencillamente por no tener la armadura puesta. Ya vimos la importancia del nacimiento. Ahora vamos a ver la importancia de la muerte de Cristo. Hermanos, ¿por qué es importante la muerte de Cristo? ¿Por qué fue importante la muerte de Cristo? Muchos dicen, ay, pero ¿por qué tuvo que morir así, pobrecito? Le pusieron tremenda paliza y lo acabaron. Escuchen. Recordemos en primer lugar que Jesús vino a cumplir una profecía, la cual anunciaba que Él sería el Salvador del mundo, pero que dicha salvación o liberación de nuestros pecados no sería por venir como un general militar a vencer lo externo que era el imperio romano, sino a vencer lo interno que era el imperio del pecado y de la muerte. A eso vino Cristo, a vencer lo interno, más que lo externo. O sea, el pueblo judío decía, va a venir un salvador, un capitán, un general. ¿A qué?
hacernos libres de estos hombres malos y rudos que era el Imperio Romano. No, Él viene a librarnos y a liberarnos del imperio que habla Pablo, de la muerte y del pecado. Y la única forma para ser libres de dicho imperio, del pecado y de la muerte, sería entregándose a sí mismo en sacrificio vivo por la humanidad, siendo Él el único hombre sin pecado en la tierra que podría librarnos de dicha condenación. La pregunta aquí es, ¿por qué morir por la humanidad de esa manera? ¿Por qué tuvo que morir así, mi hermano? ¿Por qué murió crucificado? ¿Por qué murió latigado, lacerado? Bueno, recordemos que el Antiguo Testamento era la sombra o una anticipación de lo anunciado de todo lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? El Antiguo Testamento venía anunciando a Cristo, que a pesar de que Cristo no estaba en la escena, hablando físicamente, el Antiguo Testamento ya venía anunciando Cristo, 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 con Moisés, Cristo, con Abraham, Cristo, allá con los profetas, Cristo, y Cristo todavía no lo veía, pero ya venía anunciando. Bueno, ejemplo, en el Antiguo Testamento, para que el pueblo de Israel fuese perdonado de sus pecados, cada año presentaban sacrificios a Dios, sacrificando y presentando la sangre de dichos animales como ofrenda a Dios. Y si el animal era limpio, sano y en perfectas condiciones, los pecados del pueblo eran perdonados, tomando en cuenta la vida del sumo sacerdote delante de Dios como aquel que representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Entonces, después de esta corta introducción o contexto mencionado, podemos entender la importancia de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Recordemos una cosa, a Cristo nadie lo mató o nadie lo asesinó por la fuerza. Este era un plan ya trazado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Él dijo en una de sus expresiones, Cristo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Nadie lo mató. A Él no lo llevaron a la fuerza. ¿Qué dice la Escritura? Como cordero fue llevado al matadero. No se resistía. Él iba. Y una de las mejores ilustraciones la vemos en la película de Mel Gibson, ¿verdad? En La Pasión de Cristo. Lo atan. Pedro saca ahí un machete. Era lanchano Pedro, ¿verdad? Saca el machete, una espada y a cortarla y le dice, ey, Pedro, take it easy, tranquilo, wait a minute. Esto yo me encargo, tranquilino, pan y vino. Que para esto, oiga, al Jesús aceptar la defensa de Pedro, Jesús se está oponiendo al plan de redención. Pero Jesús sabe a lo que vino. Jesús sabe a lo que vino. Pedro, no me defienda. En vez de serme ayuda, me eres estorbo. Fíjense, Pedro, el discípulo amado, ahí estaba siendo el estorbo. Y más adelante le siguió estorbando. Cuando Jesús le dice, no más adelante, atrás. Le dice, yo padeceré de esto y de esto otro. Y le dijo Pedro, Señor, que esto no te acontezca. ¿Qué le contesta el Señor? Apártate de mí, Satanás. Señor, pero si yo tengo las mejores intenciones para ti, para que no te quiten la vida. No, es que eso viene. Soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quítate. ¿Por qué? Porque es necesario que yo padezca. Porque si yo no padezco, los que van a padecer es toda la humanidad. Y no creo que pasen la prueba. Yo soy el Cordero. Entonces, el Antiguo Testamento, estamos hablando de la importancia de la muerte. ¿Ok? Ya hablamos del nacimiento. Ahora de la muerte. ¿Por qué es importante? Uno, porque el plan de Dios para salvar a la humanidad era por medio de un sacrificio. Perfecto. Ahora, el Antiguo Testamento ya lo venía anunciando ¿cómo?
por medio de matar los machos cabríos, las ovejas y hacer sacrificio. Ahí estaba representado Cristo. Entonces el sumo sacerdote presentaba el sacrificio, traía la sangre. Ese es el lugar santo. Aquí donde estoy yo es el lugar santísimo. Venía, aquí está el arca del pacto. Y aquí está el propiciatorio. Y venía aquel sumo sacerdote, oiga, no sacerdote, sumo sacerdote, el mero, vertía la sangre y la dejaba ahí y se esperaba. Me imagino yo así temblando, ay, Santa María, temblando, a ver qué el Padre, el Dios Todopoderoso va a hacer ahí. ¿La recibirá? De repente la chequina de Jehová, la chequina de Jehová es la columna de fuego, de repente bajaba esa columna de fuego y consumía aquella sangre. Cuando la consumía era recibida, entonces que es el sumo sacerdote. Gracias, Señor, porque consumiste la sangre y no me consumiste a mí. Eso era en cuanto al sacrificio del cordero, eso era la sangre. Oiga, pero el sumo sacerdote, una cosa es de que la sangre estuviera perfecta, pero otra cosa es de que las vestiduras y la vida del sumo sacerdote estuvieran también en perfectas condiciones. Aquí tenemos dos enseñanzas. Tanto la sangre del cordero representa a Cristo. Aquí mismo, aquí en el altar. La sangre y el cordero representa al cordero, a Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero también la función del sumo sacerdote está representando a Cristo. Porque el único que podía entrar al lugar santísimo no era el pueblo, no eran los sacerdotes, era el sumo sacerdote como cabeza. La iglesia tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces Cristo tanto es el cordero, como es el sumo sacerdote, como es el profeta, como es el rey. Él tiene diferentes posiciones. Y Él las puso en práctica. Y por poner todas esas, se le dice en el estudio bíblico, oficios de Dios, de Cristo. Los oficios de Cristo. El oficio del gran sumo sacerdote, del siervo sufriente. Los que están estudiando, mi amor, quizás te va a tocar ver en uno de los estudios donde se le conoce a Cristo como el siervo sufriente, siervo, el cordero, la oveja, el siervo sufriente que tuvo que ir a la cruz. Ahora, nuevamente, ¿por qué fue importante esa muerte? Porque si no hubiese habido sacrificio, que fue la forma que Dios Todopoderoso escogió para limpiar a la humanidad de pecado, si no se hubiese llevado a cabo ese sacrificio, no hay perdón de pecados. Ahora usted dice, ok, hermano. Ya entendí la importancia del nacimiento virginal por medio del Espíritu. Cristo tenía una sangre incorruptible porque no fue de hombre. Adán, que estaba corruptible, no lo contaminó, sino fue el Espíritu Santo. María solamente fue la portadora donde incubó. Ya lo entendí. Pero estoy entendiendo ahora la importancia de la muerte. Porque sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. O sea, ¿por qué es importante que Cristo haya muerto? Porque si Él no muere, no hay perdón de pecados. Y vamos a ir a los textos bíblicos que dice Mateo 18:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él, ahí está la palabra clave, salvará a su pueblo de sus pecados. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora ya entendió por qué es importante la muerte de Cristo. Pero vamos a concluir ya para ir aterrizando.
¿Y por qué es importante, hermano Leo, la resurrección de Cristo? Ya nació, hoy lo están celebrando, pero hubo un día que murió y muchos se pusieron tristes. Pero esa muerte no era para que nosotros nos pusiéramos tristes. ¿Qué le dijo a los discípulos? Hey, no lloren por mí, lloren por vosotros, lloren por ustedes. Yo muero, y como la profecía de Jonás, que Jonás, así como Jonás duró 3 días en el vientre de una ballena y luego salió a la luz, así el Hijo del Hombre duró 3 días en lo profundo del infierno, pero fue levantado. Fíjense la profecía de Jonás. Eso es lo que tipifica. Jonás representa a Cristo resucitado, a Cristo muerto en la ballena 3 días, 3 noches, pero luego vomitado para que salga y concluya su misión y va y predica a Nínive. Y oiga, ese es el mayor de los avivamientos en la Biblia. Y todo Nínive, desde el rey hasta los animales, se pusieron en ayuno y le creyeron a Jonás cuando predicó, y todos se rindieron al Señor. El rey se humilló. Todos dejen de comer, hombres, mujeres, niños y animales. Y creyeron y recibieron el mensaje, porque Nínive iba a ser destruido. Así Cristo. Ahora, la importancia de la resurrección de Cristo. Nos vamos. Ahora, ¿por qué es importante dicha resurrección para nosotros los cristianos? 1 Corintios 15, 14, ¿qué nos dice? Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, de nada nos sirve haber creído en el Salvador. ¿Por qué? Porque si Cristo se queda en la tumba, quiere decir que murió en pecado. Si Cristo se queda en la tumba, nosotros estamos fracasados. Mas todas las profecías dichas en la Biblia de nuestro Mesías se cumplieron. Y ahí está una de ellas. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, del 3 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ¿ok? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. A Cefas y después a los 12. Romanos 6:5, porque si